quiero presentarles a aquellos que no conocen a Jackie. Ella es Jacqueline Gerson, inició sus estudios profesionales como guía Montessori, luego estudió licenciatura en Pedagogía, la maestría en Psicología de Género, es senior analista junguiana y también tiene su propio consultorio en la práctica privada, es conferencista internacional y es coautora de varios libros. Entonces, pues es para nosotros un placer que tengas aquí y estamos honrados porque nos acompañes esta noche a la comunidad de Arquetipa y nos puedas compartir, bueno, para empezar, ¿qué es una proyección? Y una proyección es algo como la definición etimológica, empezamos por ahí, que arrojas, que echas, que lanzas fuera de ti. ¿Por qué? Porque se trata de algo que te genera mucha ansiedad. Entonces, un ejemplo muy clásico puede ser, mira qué mala es ella, no yo. Se queda fuera de mí y con lo cual me da momentáneamente una sensación de alivio. Eso es una proyección. Ahora, yo quiero hacer hincapié que no decimos lo colocas fuera. No, no, no. Lo lanzas, lo echas, lo arrojas. Sí. Ahora, las proyecciones pueden ser no solamente negativas, hablando en cuanto a qué mala y qué, no sé, tonta o qué miserable o qué, también pueden ser positivas. Cuando dices qué buena es él o ella, es buenísima persona, eh, también eso puede ser una proyección. Y lo hacemos de alguna manera como una defensa, es lo que Jung ha dicho. En ambas es porque crea un conflicto moral, personal, de acuerdo a tu familia, cultura, etcétera, en donde yo no quiero ser la mala o yo no quiero ser la buena porque eso me expone y me deja terriblemente vulnerable. Voy a dar un ejemplo en la proyección positiva porque puede sonar quizá más difícil, pero el otro día una mujer entró y me dijo, fíjate qué crees, me encontré a fulanita que es buenísima. ¿Y cómo? Nunca te dice que no a nada. Entonces, con una definición así, digo, bueno, con razón se siente tan terriblemente vulnerable que no puede ver la bondad en ella, la ve afuera. Él, ella, ellos son buenos, pero en su persona no lo puede ver. Igual con la proyección negativa. Entonces, cuando estamos en proyección, finalmente tenemos esta visión del mundo mía, única, que me deja de alguna manera encerrada en una burbuja y no me permite conectar con el otro, porque estoy viendo un aspecto nada más que por una razón, y generalmente esa razón es que algo se activa en mí porque requiero de esa característica como una manera de adaptarme a mi vida. De pronto empiezo a ver que o él, ella es bueno o es malo y la otra es mala y la otra es mala. La proyección tiene una evolución. Hay etapas en la proyección, que es lo que tú decías, ¿qué hago con esto? Bueno, no haces porque la proyección es un mecanismo inconsciente que no elegimos. No es que decidas proyectar para sentirte bien, es que ocurre. En un primer momento estás completamente convencida, es tu realidad psíquica, ella es tonta, vamos a decir, ella es tonta y hay una cierta paz. Pero después ocurren algo que te denota que quizá no estás completamente cierta en que es tan tonta algún evento, algún comentario, alguna situación, y ahí empieza el cuestionamiento, la posibilidad de cuestionarte. ¿Y qué será eso que además yo sigo piense y lo traigo en la cabeza y la traigo o lo traigo en mente y lo veo aquí, lo veo allá? Es el inicio de la posibilidad de tomar conciencia. La proyección finalmente es una manera de conocerme a mí a través del otro. Y
idealmente enriquecer mi vida. Sí. Pero, hace cuando estamos diciendo el ejemplo, es que ella es tonta, es que ella no sabe poner límites, es que ella le dice a todo el mundo que sí. Y si de veras a todo el mundo les dice que sí y yo veo que está desgastada por no poner sí, ¿cómo puedo cachar que esa es una proyección mía? Si de veras esa mujer anda ayudándole a todo el mundo y la ves con unas ojerotas porque ya ni durmió, entonces hay una parte objetiva que realmente no pone límites. ¿Cómo puedes tú decir, me voy a poner a analizar qué es lo que pasa con ella para ver si lo tengo yo? ¿Cómo es que das esa decisión de si lo estás viendo que es real? Sí. En realidad, la proyección ves en ella y ese, voy a decir, tema es que está activo en ti. Yo creo que se trata de ver finalmente qué me está moviendo a mí esta mujer. No el análisis de la mujer, sino qué me mueve a mí, que todo el tiempo estoy viéndola, pensándola, encontrándome a esta buena, a la otra buena, al otro bueno, a todos bueno. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué es esto? ¿Qué tiene que ver conmigo? Creo que esa es la reflexión, o sea, retomar el tema y pensarlo que en mí, de eso. Yo creo que eso es como muy delicado de que, no delicado, sino de verlo como la lupa. Si de repente no estoy cachando que todo el mundo tiene mal genio, sino que nadie pone límites siguiendo con la misma ejemplo, y en vez de fijarme, aquel no pone límites, aquella está enojada, aquella es feliz, aquella siempre anda siendo un líder. Y si yo veo como diferentes aspectos en diferentes personas, pero si en todas las personas veo que no pone límites, entonces eso sería a lo que tendría que poner yo atención porque se repite en mi percepción de las personas. Exacto. Se repite en tu percepción, pero además está activo en ti. ¿Y por qué hoy estoy pensando en los límites que el otro no pone? Y sigo pensándolo. Y estás en ese tema y se vuelve hasta, a veces, hasta un poco obsesivo. Y además hay una carga emocional. Y además hay una ansiedad en el tema. Y finalmente sucede una proyección porque algo requieres de ese tema en tu proceso de adaptación al mundo. Wow, wow. Eso es una proyección. Por eso surge. Hay gente que puede vivir toda su vida de principio a fin proyectando y nunca pasa, digamos, a un siguiente nivel dentro de lo que es una proyección. Pero cuando estás interesada en tu camino personal y cuando no te dedicas solamente a ver qué en el otro es, cómo hace y dice, sino lo puedes retomar y checar qué me está diciendo a mí. Esto que tiene esta carga emocional mía en el tema que estoy viendo en ella. Creo que ese es el inicio de lo que una analista llama la recolección de la proyección. Tomar eso que has puesto en él o ella y verlo en ti. Es un proceso difícil, es un proceso doloroso, es un proceso en donde te puedes sentir en riesgo, porque por eso lo está puesto afuera. No porque lo eliges, sino como un mecanismo de defensa genuino, donde estamos hablando a veces a nivel de sobrevivencia. Yo no puedo ser esa bondad que nunca diga que no a nada, porque me siento terriblemente expuesta y terriblemente vulnerable. Digo, yo te lo estoy diciendo de una manera consciente, una cosa ya trabajada, mientras... Sí, pero como una de las preguntas que me hacían cuando estaba yo platicando, tienen que venir a ver a Jackie Gerson. Decía, sí, porque yo quiero saber cómo cacharme en una proyección. Entonces tú estás, es tan repetitivo y además te afecta de que te angustia a la otra persona, estás preocupada por la otra persona. Bueno, una cosa es de que veas a alguien sin comer y dice, pobre, está muerto de hambre, le haces un sándwich, ¿no? Es real, pero hasta ahí, pero no todas las veces que ves a esa persona. No lo sientes con dolor y con preocupación ajena. Entonces, ¿por qué sientes tú lo ajeno, no? Sí, sientes lo ajeno para descubrirlo en ti. Recolectas eso que está en el otro
y después lo trabajas en ti. ¿Y qué es esto en mí? Esto que estoy viendo allá, y no pone límites y está agotada y está drenada y etcétera, y sigue diciendo a todo que sí. ¿Y por qué a mí me importa? Esa es la pregunta. ¿Y a mí por qué me importa? De repente me importa. Pues hay muchas cosas que esta persona es, hace, tiene, sucede, y muchas más personas en el mundo y en mi vida, pero yo estoy puesta la atención en eso. Algo de ahí necesita ser recolectado para mi propio proceso de adaptación en este mundo y de desarrollo y de conocimiento propio. Es un trabajo, es un camino importante, es un descubrimiento, a veces doloroso, difícil, pero finalmente muy enriquecedor, porque me permite salir de esta burbuja en donde el mundo es solamente como yo lo veo y ahí quedarme y descubrir que el mundo es como es y que yo tengo en mí aspectos que antes no había visto. No, y en esa parte de para yo sobrevivir saco, o sea, cuando dicen es que el ego es un egoísta, el ego es veneno para el espíritu, el ego, yo, no, bendito ego, que nos ayuda a separar aquello que nos duele. Pero ya estamos en una edad en la que ya tenemos que ir incluyendo aquello que el ego para sobrevivir nos alejó, porque ya tenemos más herramientas en este momento de nuestra vida para... Tú dinos, tú dinos. Sí, quiero decir algo, Julieta. El mecanismo de proyección es inconsciente. Cuando opera, el ego no participa. Y eso es algo muy importante que creo aclarar. Uh-huh. Ocurre, sucede, se plasma en él esa característica. No lo elijo. El ego no lo separa para sobrevivir. Es una función trascendental, es un centro en mí que lo hace, que opera y lo plasma fuera. Cuando está plasmado fuera y tiene mi atención de alguna manera, es porque esa característica, ese tema es necesario que sí el ego lo incorpore a mi vida consciente. Pero en un primer momento es totalmente inconsciente, es ella, yo no tengo nada que ver, aquí no está pasando nada, qué proyección ni nada. Así es, punto, final. Así inicia la proyección. Ya. Y ya aquí nos dice Erika, ¿cómo se dirige el analista a un paciente cuando constantemente está haciendo proyecciones para hacerlo consciente? Ah, qué buena pregunta. Yo creo que el analista no elige en qué momento. Yo creo que eso es parte del proceso psíquico. Creo que como analista, en la medida en que seguimos la psique y no dirigimos la psique, estamos en la vía correcta. Acompañamos en el proceso del otro, no dirigimos el proceso del otro. En la psique hay una sabiduría nata, en la psicología junguiana lo sabemos self, y a partir de ahí es que como analistas y desde un punto, un lugar mucho más humilde, escuchamos a la psique y la necesidad que hay en la psique, en el paciente, y ahí lo acompañamos. Cuando hay una proyección, probablemente seguramente el analista lo ve antes porque lleva un pasito adelante, pero siempre es necesario, importante, que sea el paciente, es su proceso, es su vida, es necesario para él, no para el analista, para el paciente. Y es un proceso que es difícil, por eso ha permanecido proyectado. Por eso no lo reconozco como parte de mí, ni no lo identifico y no me define como yo. Entonces, ese proceso es un proceso delicado y hay que tener el cuidado, el ritmo, quizá, y es donde el análisis es un arte, de saber cuánto y cómo para que el paciente pueda integrarlo en él.
no es el analista que lo reconoce, es que el paciente lo pueda reconocer cuando ha sido algo que le ha generado tanta ansiedad y muchas veces un conflicto moral. Entonces es un proceso delicado, cuidadoso. Sí, Sí. No, y esto es como el iniciar, gracias al acompañamiento con el analista, iniciar ese intento de pequeño diálogo consciente, ¿no? Que hemos visto que podemos iniciar ese diálogo cuando conoces una tinato, un complejo que te sale, un sueño y los símbolos de los sueños. Por aquí estuvo Ruiz, otra analista que nos estaba hablando de sueños y cómo son pequeños mensajeros, ¿no? Entonces, así es. podamos cachar esa proyección para poder iniciar ese diálogo y decir qué tengo que incorporar del inconsciente en mi vida consciente y ser una mujer un poquito más, bueno, una persona, hombre, Sí, mujer, un poquito más completa. sí, sí. Por eso en la psicología junguiana no hablamos de perfección, hablamos de completud, una vida más rica, más plena, eh, multifactorial, si le podemos decir así, en donde poco a poco, no será en una vida, no sé en cuántas, pero cobremos un poco más de luz, de conciencia de cómo somos. Y es un camino muy interesante para invitar a tu público a recorrer, porque algo llama. Y no es fácil, es trabajo, pero yo creo que es muy enriquecedor y aquí estamos, en eso. Aquí, como tú te había comentado, somos responsables también de aportar algo a las nuevas generaciones. Entonces la pregunta es, ¿hay algo, aunque estás diciendo que todo esto a nivel inconsciente, pero hay alguna recomendación que tú pudieras hacer a adolescentes de 11, 13 años sobre este tema de las proyecciones, porque apenas están formando una identidad? ¿Alguna recomendación que les hagas a estas chicas? Pues las recomendaciones en general, ¿no? Sobre el tema de proyecciones y lo que yo les diría es que sean felices, que sean responsablemente felices. Y la felicidad es un trabajo, es un logro, es una conquista. Y ese camino es, reconoces ahí tu aspecto tan particular, tan especial, tan único, que te hace ser ese individuo único que hay en ti. Búsquenlo, vale la pena. Y cuando sean objeto de proyección, porque también somos objeto de proyecciones, suelten, dejen que el otro haga su trabajo si quiere, y si no, bueno, será decisión de otro, suéltenlo. Vean ustedes qué las hace únicas, especiales. Eso diría. ¡Qué hermoso, Jackie! Oigan, y quiero agradecer no nada más a Jackie, sino a cada una de ustedes que haya estado aquí. Son muy valientes de investigar qué otra cosa podemos hacer para ser mujeres más completas, más realizadas. Y muchas gracias. Gracias a ti, Julieta, y aquí estoy. Me da mucho gusto poder colaborar. Te felicito por este trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Y a todos o todas que están presentes, pues por acompañarnos acá en esta labor que está haciendo Julieta, muy importante, creo yo. Gracias por estar, por acompañar.